¿Qué es lo que no se debe hacer durante el calor si tienes varices? No se deben tomar baños fríos, no se deben tomar bebidas frías. Todo empieza con el espesamiento de la bilis, es decir, bilis espesa, sangre espesa, y se desarrolla toda una cadena de cambios. El punto de la tabaquera anatómica, el segundo punto de la zona lumbar y el tercero. Varices, calor, sangre espesa. ¿Cómo evitar todos estos peligros? ¿Y qué es lo que no se debe hacer con varices en una situación así? ¿Qué es lo que no se debe hacer durante el calor si tienes varices? No se deben tomar baños fríos, no se deben tomar bebidas frías, no se deben hacer friegas frías. ¿Es algo tan evidente? Bueno, es que mucha gente no entiende cuál es la causa. Aunque hay una enorme cantidad de ejemplos en los que personas que sufrían enfermedades vasculares, y las varices son precisamente un tipo de dolencia vascular, morían literalmente en cuestión de minutos, al tomar una ducha fría, al tomar bebidas frías o simplemente al darse friegas con agua fría. En lo que respecta a lo que no se debe comer, en mi opinión, es muy importante entender que durante el calor, lo primero que no se debe consumir es pan o bollería, que pertenezca a la categoría de masas dulces. ¿Por qué? Porque básicamente el gasto energético para digerir la bollería es muy elevado, desde el estómago hasta el intestino delgado. Y la masa dulce, por sí misma, es muy difícil de procesar mediante enzimas, y si el estómago, por así decirlo, mal que bien, deja pasar ese bolo alimenticio primario a través del bulbo duodenal hacia la cavidad del duodeno, entonces ya en las paredes del intestino delgado comienza literalmente una lucha por la supervivencia, porque se produce una tensión en el bazo, y esto se refleja muy claramente en el estado de las plaquetas. Y las plaquetas, ya sabéis, sobre todo cuando hace calor, conllevan un riesgo muy elevado de formación de trombos, lo que a menudo es, por así decirlo, la causa de desenlaces mortales, de cambios catastróficos letales. Cambia la fórmula sanguínea, cambia el plasma sanguíneo. Y esto, a su vez, está relacionado con que se produce un espasmo en la zona del bulbo duodenal. La bilis, literalmente, la bilis intravesicular se transforma. Para quienes aún conservan la vesícula biliar, se transforma en lo que se llama barro, o como se dice, sludge. Por decirlo en inglés, una bilis muy viscosa, difícil de desplazar, que por sí misma provocará edema en la zona del esfínter de Oddi. Esto repercutirá en el comportamiento del diafragma, y el comportamiento del diafragma repercutirá en el comportamiento del corazón, especialmente del ventrículo izquierdo, lo que a su vez provocará una sobrecarga en la zona de la aorta y en la zona de las arterias carótidas derecha e izquierda. En consecuencia, cambiará la configuración del lecho vascular de la cabeza y del lecho vascular de la cara. Esto provocará ciertos cambios que pueden derivar en problemas como ictus, accidentes isquémicos transitorios o microictus, y en la formación del síndrome de las arterias vertebrales. Y a su vez, por supuesto, me gustaría señalar que las varices son conocidas desde tiempos inmemoriales, desde tiempos antiquísimos. En los textos dedicados a la llamada medicina galénica o romana ya se conocían estas afecciones. Galeno las describió con mucho detalle, tomando como ejemplo a los constructores de las pirámides de Egipto. Y desde los tiempos de Galeno se conocen los métodos de aquella época, cuando a los constructores de las pirámides les aparecían varices, y durante los periodos de calor estas varices empeoraban. ¿Por qué? Porque la inflamación en la zona del esfínter de Oddi provocaba un retraso en el sistema de absorción en la zona del bulbo duodenal, lo que alteraba la capacidad de absorción de las paredes del intestino delgado. Esto afectaba al estado del páncreas, lo que hoy en día, a nosotros, los contemporáneos, nos resulta conocido como resistencia a la insulina, como síndrome metabólico, prediabetes o diabetes tipo 2. Precisamente la enfermedad egipcia, en términos generales, es a lo que llamaban diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es penetración, es flujo. Y Galeno escribió que existían los llamados métodos, que pasaron a la historia de la medicina romana, de la medicina galénica, como los torniquetes de Cleopatra. ¿Qué son los torniquetes de Cleopatra? Eran unas vendas de tela que se empapaban en vinagre de manzana
y se aplicaban en la zona del cuello, en la zona de las axilas y en la zona de las articulaciones de la cadera. Es decir, en estos lugares, estas zonas, se ceñían con estos torniquetes de Cleopatra. Se producía la evaporación del vinagre de manzana. Es decir, se producía un enfriamiento lento, no rápido, que es lo que nosotros como profanos queremos, que nos sintamos cómodos de inmediato, que estemos a gusto enseguida, que experimentemos una sensación de alivio inmediato ante el calor. Y esa evaporación lenta del vinagre de manzana provocaba que los vasos de la arteria femoral se dilatasen. Se dilataban las arterias que irrigan las extremidades inferiores. Y así, los problemas que surgían con la hinchazón de los pies, con la hinchazón de los tobillos, se mitigaban. Esta experiencia se incorporó a la práctica de las largas marchas de las tropas romanas, a la práctica de los legionarios. Galeno incluso llegó a desarrollar bebidas especiales que en realidad contenían vinagre de manzana. Por eso, frotarse con vinagre de manzana ayuda mucho cuando se tiene fiebre. Y además, quiero decir que la medicina oriental no se quedó atrás en este aspecto. También prestaba mucha atención a estas afecciones que hoy estamos tratando aquí como varices. Y en la medicina tradicional oriental se utilizaba el llamado sistema de puntos, que ayuda a restaurar la integridad de los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores y el estado y la integridad de los vasos de los órganos internos. ¿Por qué? Porque es muy importante desde el punto de vista de que, especialmente durante el calor, cuando se nos forma un espasmo en la zona del diafragma, luego, por reflejo, durante las horas nocturnas se produce un descenso de los órganos internos. El mesenterio desciende y cambia la configuración de las conexiones intersegmentarias a nivel de la columna vertebral, prácticamente en todas las secciones, desde la cervical hasta la lumbosacra. Y, como consecuencia, este debilitamiento segmentario provoca que los órganos internos empiecen a descender. Y por eso, especialmente durante el calor y al consumir más activamente, no diría abusar de los líquidos, pero sí, digamos, al sudar por el calor, a la persona le apetece reponer la pérdida de líquidos del organismo. Así que, por así decirlo, se consume algo adicional, y esa actividad se forma de manera refleja por parte de la vejiga. Y esas visitas frecuentes al baño por la noche durante el calor del verano, luego, en otoño, provocan un estado muy desagradable en el sistema urogenital. ¿Y cuál exactamente? La dilatación de la pelvis renal o la dilatación de las pelvis renales, lo que conocemos como hidronefrosis. Es decir, los riñones no dan abasto para procesar el exceso de líquidos. Los riñones empiezan a hincharse, la pelvis renal empieza a aumentar de volumen, la calidad de la filtración se ve alterada, cambia la composición de la orina y, debido a esto, perdemos una gran cantidad de potasio y una gran cantidad de sodio, lo que a su vez afecta, por supuesto, a una estructura muy importante de nuestro aparato venoso, nuestro sistema valvular. ¿Por qué? Porque precisamente la alteración de la asociación potasio-sodio no solo supone un problema para el corazón, sino también para el sistema valvular y para las venas de las extremidades inferiores. Por eso, en este sentido, por supuesto, estos maravillosos descubrimientos, lo que hizo Galeno y llamó las ligaduras de Cleopatra. Claro, entiendo que para una persona actual, bueno, en general, esto puede ser bastante complicado e incómodo de hacer, pero, como suele decirse, existen estos métodos. Todo empieza con el espesamiento de la bilis, es decir, bilis espesa, sangre espesa, y se desarrolla toda una cadena de cambios prácticamente en todo el organismo, tanto en el sistema arterial como en el venoso. Tanto el corazón como los vasos sanguíneos sufren, y los riñones también, por cierto. Es decir, resulta que el origen de los cambios, el origen inicial, es la bilis espesa. ¿Podemos ayudar en el caso de las varices con soluciones integrales? Porque, por supuesto, hay que trabajar tanto con la bilis espesa como con la sangre espesa, y se han producido multitud de cambios en los órganos internos, hasta el punto de llegar a la caída o prolapso de los órganos internos. Es decir, aquí hace falta todo un conjunto de medidas, tanto de carácter táctico como estratégico. ¿Podemos ofrecer una solución integral para mejorar el bienestar y, además, protegernos durante el calor de consecuencias desagradables y del agravamiento de las varices, entre otras cosas?
Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, en nuestra Escuela de Salud Segura de los Académicos Cartabenco, hemos desarrollado varios enfoques sistémicos. Quiero recalcar una vez más que el calor, al que, por así decirlo, se le presta atención desde el punto de vista de la comodidad o incomodidad, pero que de ninguna manera se relaciona con el estado de la evolución posterior vinculada a los problemas de varices, muy a menudo termina en erisípelas. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nuestra práctica y la de nuestros colegas, cirujanos especializados en infecciones y flebólogos, demuestra que el agravamiento de las varices, especialmente en tiempo caluroso y sofocante con un alto nivel de humedad, a menudo responde muy mal al tratamiento conservador. Y por eso, en relación con esto, me gustaría decir que la medicina oriental tradicional, y subrayo precisamente la medicina oriental tradicional, no la medicina tradicional china, en realidad ha estado previniendo estas cosas desde hace mucho tiempo hasta el día de hoy. Y hoy, precisamente, me gustaría mostraros algunos puntos clave que utilizamos habitualmente como ayuda de emergencia y también como parte de un tratamiento sistémico más completo, especialmente en caso de agravamiento de los síntomas o si estáis padeciendo de varices, para mejorar así vuestra calidad de vida. En este aspecto, los llamados 3 puntos ayudan muy bien. 3 puntos que tenemos en las manos. Es muy cómodo actuar sobre ellos. Es muy cómodo porque, en realidad, los tenemos literalmente a mano. Se trata del famoso punto de la tabaquera anatómica. Es muy fácil de encontrar. Tienes que poner la palma de la mano, la izquierda o la derecha, de esta forma, separar el dedo pulgar y justo aquí, bajo la base del pulgar, hay un pequeño hueco. Se le llama tabaquera anatómica. ¿Por qué tabaquera anatómica? ¿Por qué? Porque tradicionalmente este lugar se utilizaba para poner tabaco, para luego, por así decirlo, inhalarlo. Podemos aplicar presión en este punto si tenemos varices, especialmente cuando hace calor, para aliviar la carga sobre el sistema valvular de las extremidades inferiores. Este es el primer punto. Para consolidar su efecto, para consolidar el efecto, utilizamos el punto, el llamado punto lumbar. El punto lumbar se encuentra muy fácilmente, justo en este lugar. Voy a poner marcas ahora, porque para muchos, por así decirlo, esto no quedará claro, estos lugares. Aquí tenemos el segundo punto. Aquí tenemos el segundo punto. El primer punto es la tabaquera anatómica. El segundo punto es el lumbar. Y el tercer punto, que se encuentra en la membrana, en la parte membranosa entre el tercer y el cuarto dedo. Convencionalmente, este es el punto de la vejiga, pero además de ser un punto de actuación sobre la vejiga, este punto influye muy positivamente en el sistema de estructuras, es decir, el sistema que mantiene la densidad del sistema venoso. ¿De qué manera actuamos? Actuamos siguiendo la regla de la mano derecha o izquierda. Si eres zurdo, empezamos a actuar desde la tabaquera anatómica durante 50 segundos en el sentido de las agujas del reloj con respecto al cuerpo. Luego pasamos al punto de la zona lumbar y después al punto de las válvulas de las extremidades inferiores. 50 segundos en cada uno de estos puntos. Después pasamos a la mano derecha. Y si eres diestro, haces lo mismo en tu mano derecha. Y luego pasas a la mano izquierda. Pero quiero advertiros desde ya, que esto es una medida de primeros auxilios, que no se debe usar más de una, como mucho 2 veces por semana. Y las actuaciones principales, por supuesto. De esta manera podéis ayudaros a vosotros mismos y proteger vuestros vasos sanguíneos, previniendo el desarrollo de varices, que con el calor, debido a las circunstancias relacionadas con ciertos reflejos de nuestro organismo y con ciertas reacciones de nuestro cuerpo ante el calor, simplemente pueden intensificar y complicar el curso de la enfermedad varicosa. Y queremos afirmar con seguridad que, en caso de varices, es posible ayudarse a uno mismo y actuar de forma productiva solo si se actúa de manera sistemática. Y justo ayer celebramos un webinar increíble sobre la bilis, sobre nuestro nuevo sistema, en el que la bilis es un recurso estratégico que restaura, entre otras cosas, el sistema vascular. Y podréis ayudaros con vuestras propias manos. Y pusimos el ejemplo de una de nuestras alumnas que consiguió lidiar tanto con las venas hinchadas, onduladas y que sobresalen, como con la hinchazón y la pesadez en las piernas.
Precisamente mediante el curso, que le ayudó de forma sistemática a resolver este problema mediante la mejora de la salud del sistema biliar. Que tengáis salud. Gracias por vernos. No dejéis de ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Haced clic y vedlo. Nos vemos en los próximos vídeos.